Buenas noches. La reunión anual 2017 del Foro Económico Mundial se llevará a cabo del 17 al 20 de enero en Davos, Suiza. Esta ciudad tiene una larga historia como un lugar de encuentro para la generación y el intercambio de ideas. Por ejemplo, la novela de Thomas Mann de 1924, intitulada La montaña mágica, que exploró el choque de ideas de una Europa moderna, se escribió en ese lugar. En la misma década, Albert Einstein dio conferencias en una cumbre filosófica allí. Se supone que el entorno aislado de Davos ayuda a los visitantes a mirar más allá de sus preocupaciones cotidianas. El Foro Económico Mundial es una fundación sin ánimo de lucro que se define como imparcial e independiente y como una organización no ligada a intereses especiales. Fue fundado en 1971 y a pesar de reunirse cada año en Davos, tiene su cuartel general en Ginebra. En 1987 se refundó, pasando de llamarse Foro de Gestión Europeo a Foro Económico Mundial, como se conoce actualmente. El fundador de este proyecto es el ingeniero y economista alemán Klaus Schwab. Al foro asisten representantes del sector público y privado, de organizaciones internacionales y de instituciones académicas. Para esta edición 2017 están confirmados 3,000 participantes de 99 países. Entre los invitados estarán las siguientes personalidades: el presidente de China, Xi Jinping, cuya presencia resalta, ya que nunca un jefe de Estado chino había acudido al foro. El nuevo secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recientemente galardonado con el Premio Nobel de la Paz. La primera ministra británica, Theresa May, que hablará del proceso del Brexit. El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, quien estará en el foro en plena transición de poder entre Barack Obama y Donald Trump. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que analizará el pulso de la economía mundial. Entre los empresarios acudirán a la reunión el fundador de la empresa Alibaba, Jack Ma, la número 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, y el cofundador de Microsoft, Bill Gates. La delegación oficial que representará a México estará integrada por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el de Turismo, Enrique de la Madrid. Cabe resaltar que no participará ningún funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni del Banco de México, y por tercera ocasión tampoco asistirá el presidente Enrique Peña Nieto. El tema principal de la reunión número 47 del foro lleva por nombre Liderazgo responsable y receptivo. ¿Cómo pueden los líderes responder a la frustración genuina de las personas más perjudicadas por el capitalismo de mercado globalizado? De una manera responsable que ofrezcan soluciones viables, justas y sostenibles. De acuerdo con el profesor Klaus Schwab, en este 2017, los líderes en el gobierno, las empresas y la sociedad tendrán que afrontar los 5 desafíos clave siguientes. En primer lugar, tendrán que enfrentarse a la cuarta revolución industrial, que está redefiniendo industrias enteras y creando otras nuevas desde cero. Gracias a los innovadores avances en inteligencia artificial, robótica,
Internet de las cosas, automovilismo, impresión, nanotecnología, biotecnología y computación cuántica. Estas tecnologías solo han comenzado a mostrar su pleno potencial. En 2017 veremos cada vez más lo que solía ser ciencia ficción convertido en realidad. Pero, mientras que la cuarta revolución industrial podría ayudarnos a resolver algunos de nuestros problemas más acuciantes, también está dividiendo a las sociedades entre aquellas que aceptan el cambio y las que no lo hacen. Y eso amenaza nuestro bienestar de varias formas que tendrán que ser identificadas y tratadas. En segundo lugar, los líderes tendrán que construir un sistema dinámico e inclusivo de gobernanza global para las múltiples partes interesadas. Los desafíos económicos, tecnológicos, ambientales y sociales de hoy en día solo pueden abordarse mediante la colaboración público-privada global. Pero nuestro marco actual para la cooperación internacional fue diseñado para la era de la posguerra, cuando los estados-nación eran los actores clave. Al mismo tiempo, los cambios geopolíticos han hecho que el mundo de hoy sea verdaderamente multipolar. Al tiempo que los nuevos actores globales aportan nuevas ideas sobre cómo configurar los sistemas nacionales y el orden internacional, el orden existente se está volviendo más frágil. Mientras los países interactúen sobre la base de intereses compartidos en lugar de valores compartidos, el alcance en que serán capaces de cooperar será limitado. Además, los actores no estatales son capaces de interrumpir los sistemas nacionales y mundiales, sobre todo a través de ataques cibernéticos. Para hacer frente a esta amenaza, los países no pueden simplemente cerrarse. La única manera de avanzar es asegurarse de que la globalización está beneficiando a todos. Un tercer desafío para los líderes será restaurar el crecimiento económico mundial. La disminución del crecimiento permanentemente se traduce en niveles de vida más bajos. Con un crecimiento anual del 5%, se tarda solo 14 años en duplicar el PIB de un país. Con un crecimiento del 3%, se necesitan 24 años. Si nuestro estancamiento actual persiste, nuestros hijos y nietos podrían encontrarse en peores condiciones que sus predecesores. Incluso sin el desempleo estructural provocado por el cambio tecnológico, la economía mundial tendría que crear miles de millones de puestos de trabajo para sostener a una población creciente que se prevé que llegará a 9.7 mil millones en 2050. Un considerable aumento de los 7.4 mil millones actuales. Así, el año de 2017 será un año en el que la inclusión social y el desempleo juvenil se convertirán en temas críticos a nivel global y nacional. Un cuarto desafío será reformar el capitalismo de mercado y restaurar el pacto entre los negocios y la sociedad. Los mercados libres y la globalización
han mejorado el nivel de vida y han sacado a la gente de la pobreza durante décadas. Pero sus defectos estructurales, el aumento de la desigualdad en el reparto de la riqueza y el amiguismo han alimentado reacciones políticas en los últimos años, lo cual indica la necesidad de crear estructuras permanentes para equilibrar los incentivos económicos con el bienestar social. Por último, los líderes deberán abordar la crisis omnipresente en la formación de la identidad que ha resultado de la erosión de las normas tradicionales en las últimas 2 décadas. La globalización ha hecho que el mundo sea más pequeño, pero también más complejo. Muchas personas ahora temen por su futuro. Han perdido confianza en las instituciones y están buscando creencias que puedan proporcionar un sentido de propósito y continuidad. Para enfrentar estos desafíos, propongo que nuestros líderes en México consideren lo siguiente. 1. Como bien lo establece el profesor Schwab, los líderes responsables deben reconocer los temores y la ira de la gente como legítimos y deben de proporcionar inspiración y planes constructivos para crear un futuro mejor. 2. Nuestros líderes nunca deben olvidar la frase del general Vicente Guerrero que está inscrita con letras de oro en los recintos de las cámaras de diputados y senadores del Honorable Congreso de la Unión, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Palacio Nacional. La patria es primero. Considerando esta frase, tienen la obligación de reconocer que hay una inseparable vinculación entre el ideal libertario de los insurgentes y la firme decisión de los mexicanos de hoy de ser más soberanos en lo exterior y más equitativos en lo interno. 3. Los líderes tienen que informar a la comunidad global que asistirá al foro este año que nuestro país se defenderá de la posible guerra comercial que surgirá con los Estados Unidos, producto de las medidas proteccionistas que sin duda aplicará el gobierno de Donald Trump. 4. Si es necesario, nuestros líderes deben de cancelar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos si en la probable renegociación de dicho tratado se ven afectados sobremanera los intereses económicos de los mexicanos. 5. Los líderes deben impulsar políticas para mitigar el desempleo estructural y deben admitir que en México generar empleos de calidad y bien remunerados no es un asunto trivial. 6. En aras de fomentar el crecimiento económico, los líderes tienen que impulsar la acumulación de capital, la productividad del trabajo, la inversión en capital humano y el progreso técnico mediante la inversión en investigación y desarrollo. 7. De acuerdo con el economista Hayu Chang, nuestros gobernantes se deben de quitar las gafas de color de rosa que a los ideólogos del neoliberalismo les gusta que se pongan a diario. Con esas gafas, el mundo se ve sencillo y bonito, pero hay que quitárselas y abrir los ojos a la luz clara y dura de la realidad. Por lo que los líderes deben reconocer
que en México hay una creciente desigualdad económica que ha generado un gran descontento en la sociedad mexicana. 8. Los líderes deben admitir que la mayor estabilidad macroeconómica no ha vuelto más estable a la economía mexicana, por lo que deben aceptar que eso es una falacia. Por ejemplo, se habrá domado al dragón de la inflación, pero la tensión excesiva a la estabilidad de precios los ha distraído de cuestiones del pleno empleo y del crecimiento económico. Finalmente, los líderes deben proponer políticas para reformar el capitalismo de mercado. Es sabido que el paradigma del libre mercado ralentiza la economía, aumenta la desigualdad y la inseguridad y ha llevado al país a crisis económicas más frecuentes, por lo que es urgente que nuestros líderes promuevan una nueva modalidad de capitalismo de mercado, que esté mejor regulado, que cuente con nuevos objetivos y que tenga mejores valores y creencias. Gracias por su atención y los invito nuevamente a ver la sesión de una pequeña dosis de economía.